Yo soy Fernando Morales Orozco. Soy el coordinador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis y en este momento estamos llevando a cabo el segundo Congreso Internacional de Crítica Textual de Literatura Hispanoamericana desde sus fuentes. Como les decía, este es el segundo congreso, esta es nuestra segunda edición. Hace 2 años iniciamos este proyecto el doctor Antonio Cajero y yo. Y justamente en ese momento lo que queríamos hacer era un homenaje pues a la gente que comenzó justamente, ¿no? con la labor de edición crítica en nuestro país, en México. Y en ese sentido tuvimos la presencia de grandes conferencistas, profesores que han estado a lo largo de los últimos 30 o 40 años en algunos casos trabajando en la edición, trabajando en el rescate de textos literarios. O sea, a final de cuentas, esa fue como la propuesta, ¿no? de ese primer congreso. En este segundo congreso lo que decidimos hacer fue expandir nuestros horizontes de investigación. ¿A qué me refiero? Como les decía, en esa ocasión habíamos hecho algo acerca de literatura mexicana y en este caso decidimos expandir las investigaciones hacia el resto del continente, ¿no? Hacia Hispanoamérica. Seguimos hablando acerca de literatura escrita en español, pero esta vez contamos con la participación de un amplio grupo de investigadores que están en Uruguay, que están en Argentina, que están en Perú. Y esto nos habla justamente de cómo nos interesa justamente dialogar en el sentido de cómo hacemos nosotros edición crítica, cómo estamos rescatando, editando y anotando los textos y cómo lo están haciendo estas otras academias. En ese sentido, nos hace muy feliz justamente de contar con la participación de personajes como Pablo Roca, que está en la Universidad de la República de Uruguay, o, por ejemplo, contar con la participación del grupo de Graciela Goldschluck, que son investigadores de la Universidad de La Plata, y ellos tienen una academia muy fuerte de edición crítica de textos, ¿no? En ese sentido de platicar con ellos, intercambiar, nos ha permitido justamente, ¿no? entender otros métodos, otras formas de rescate y edición de textos de la arqueología, que le hemos dicho, ¿no? Siempre, en el sentido de cómo nos acercamos a un manuscrito, cómo nos acercamos a las versiones primarias de un texto o cómo nos acercamos a las diferentes ediciones y la forma en la que un autor decide hacer cambios o modificaciones en sus novelas o en sus archivos. Cuando nosotros hablamos acerca de crítica textual, nos referimos al proceso mediante el cual nosotros como editores podemos entregar una versión, la versión que implica la última decisión que tiene un autor acerca de sus novelas o acerca de sus textos. A ver, me explico. Un autor puede entregar una versión de textos, un cuento, por ejemplo, que se produjo y que se publicó por Principio de Cuentos en una publicación periódica, un diario, un semanario, pero 2 años después, 3 años después, decidió que ese cuento lo iba a incluir, por ejemplo, en una antología o lo iba a incluir en algún otro soporte, en algún libro, por ejemplo, y decidió hacerle cambios, modificaciones, ¿no? Si ese cuento lo publica por una tercera ocasión, es probable que quiera hacerle alguna modificación nuevamente porque le parece que puede ser mejor el estilo, porque le parece que puede tener un público diferente, porque a lo mejor dentro de 5 o 10 años después el cuento como estaba escrito originalmente ya no le parece lo más adecuado y entonces se realizan modificaciones, ¿no? En la historia de la literatura nosotros nos hemos dado cuenta de que esos fenómenos nos hablan justamente de cambios que implican relaciones con la sociedad, que implican relaciones con el soporte, es decir, si está publicado en un periódico, si tiene una tendencia, si tiene una línea editorial, si después de llevarlo al libro este cambio nos habla también acerca de formas de pensamiento, ¿no? de los autores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos crítica textual, justamente lo que hacemos es ir registrando todas las variantes de un texto literario. Esas variantes nos hablan justamente de cómo un escritor adquiere un estilo o va perfeccionando la forma en la que escribe y en este sentido también pensar justamente cómo un texto literario puede hablarnos entonces acerca de la sociedad, ¿no?
Quienes hacemos crítica textual no lo hacemos solamente acerca de textos literarios, ¿no? También podemos hacer crítica textual en el sentido de editar las crónicas de Indias, por ejemplo, ¿no? Quienes lo hacen con el mundo novohispano. Ahora, por ejemplo, algunos de nuestros investigadores nos presentaron la manera en la que están editando y anotando sermones novohispanos del siglo XVII. Esto, por ejemplo, implica un trabajo que también tiene que ver con el hecho de el español en el siglo XVII es diferente al español que hablamos actualmente, al español que escribimos actualmente. Entonces, un texto publicado en el XVII tendría grafías, tiene palabras, tiene usos que probablemente son difíciles de entender para un lector del siglo XXI. Y lo que hace estos investigadores, lo que hacen estos investigadores en la Universidad de Veracruzana, por ejemplo, es modernizar el texto, adecuarlo a las reglas ortográficas de nuestro presente, con el fin de que pueda ser más fácil su lectura, ¿no? Para un público actual, ¿no? En otro caso, por ejemplo, anotamos justamente las palabras que tenían un significado diferente o las palabras que ya están en desuso, también para que sea de más fácil acceso a la lectura de un público contemporáneo. A ver, si pensamos entonces en aportaciones de la crítica textual, ¿no? A nivel especializado, poder seguir las modificaciones que tiene un texto nos ayuda justamente a entender cómo se puede ir modificando la historia de la literatura, ¿no? Nos puede ayudar justamente para ir registrando estas variantes y en este registro poder entender cómo cambia el estilo de un autor o cómo cambia su forma de pensamiento. Esto es en cuestión de literatura especializada. Pero una edición anotada, una edición crítica que da claridad a la forma en la que se utilizaba un término en el siglo XVII o la forma en la que se medía los pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que significa una arroba en el siglo XVIII, que es muy diferente de la arroba en el siglo XXI, el hecho de que nosotros podamos anotar en los textos y decir, claro, es que es una unidad de medida para los granos en el siglo XVIII. Esto nos va a dar entonces un significado diferente, algo que va a ser más fácil de entender cuando tenemos acceso a una edición de este carácter, ¿no? Y en ese sentido, el público en general tiene mayores posibilidades de comprender, claro, o sea, un libro, una novela, un cuento, si tenemos este trabajo de anotación, ¿no? Justamente yo creo que esos serían como las dos elementos o los dos elementos importantes, ¿no? Que podemos aportar justamente como críticos textuales.